Hefesto, el genio marginado, constructor de las armas de los dioses. Hefesto fue el único dios que nació feo, y eso en el Olimpo fue un crimen imperdonable. Porque entre dioses que se creían perfectos, la diferencia no se perdonaba, se arrojaba. Literalmente. Zeus y Hera, los reyes del cielo, lo lanzaron del Olimpo cuando era apenas un bebé, solo porque su aspecto no cumplía con los estándares divinos. Y desde entonces, Hefesto aprendió que a veces el fuego no nace del odio, sino del rechazo. Cayó durante un día entero. Cuando tocó tierra, sus huesos estaban rotos, su cuerpo quemado y su orgullo enterrado. Pero no murió. Porque incluso sin alas, Hefesto tenía algo que los demás dioses no: propósito. Y entre las cenizas encontró su don. Aprendió a dominar el fuego, no para destruir, sino para crear. Forjó metales, templó acero, inventó herramientas. De la deformidad nació el genio, y del dolor la habilidad. Cuando Hera descubrió lo que había hecho, lo quiso de vuelta, pero Hefesto no olvidó. En lugar de regresar por amor, regresó con venganza. Forjó un trono de oro bellísimo, que escondía un mecanismo secreto. Se lo envió como regalo. Y cuando Hera se sentó, quedó atrapada. Ningún dios pudo liberarla. Zeus, desesperado, envió a Dionisio a convencerlo, y el dios del vino lo emborrachó con historias y risas hasta que aceptó regresar. Pero ese día, Hefesto ya había ganado. Por primera vez el marginado había hecho arrodillarse a los dioses. Desde entonces, Hefesto se convirtió en el herrero del Olimpo, el constructor de tronos, relámpagos, escudos y cadenas. El que trabajaba en silencio mientras los demás jugaban a ser poderosos. Y aunque su taller estaba escondido en las entrañas del volcán, cada golpe de su martillo resonaba como un recordatorio de «estoy aquí y los hice a todos». Pero su historia no fue solo de creación, también de amor y traición. Zeus, en un intento por compensarlo, le dio por esposa a Afrodita. Sí, la diosa más hermosa entregada al dios más rechazado. Un chiste cruel del destino. O tal vez una lección. Afrodita lo toleraba, pero nunca lo amó. Y cuando Hefesto descubrió su infidelidad, no explotó, no gritó, planeó. Forjó una red invisible de metal y los atrapó en pleno acto. Luego llamó a todos los dioses para mostrarles su vergüenza, no por morbo, sino por justicia. Pero cuando los vio, desnudos y humillados, no sintió satisfacción, sintió cansancio. Porque la venganza no repara, solo repite el daño con otro rostro. Y ese día, Hefesto comprendió algo que pocos dioses entendieron jamás, que la dignidad no se gana humillando, sino creando. A partir de entonces, dejó de buscar aceptación. Construyó su propio reino bajo tierra, donde el fuego no era castigo, sino herramienta. En su taller nacieron las armas más poderosas del mito: el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, la armadura de Aquiles, el cinturón de Afrodita. Cada una obra maestra. Cada una forma de decir: no necesito su trono, tengo mi fuego. A los ojos del mundo, Hefesto era el dios del trabajo y la forja, pero en realidad era el dios de la resiliencia. El que no brillaba con luz divina, sino con el resplandor del esfuerzo. El que demostraba que incluso en el Olimpo el talento podía más que la belleza. Su cojeo, su cicatriz y su soledad se volvieron su marca, porque lo que lo hacía diferente era justo lo que lo hacía eterno. Los demás dioses eran relámpagos, él el fuego que los alimentaba. Y sin embargo, Hefesto no se volvió amargo, aprendió a amar a su manera, con paciencia, con detalles, con creación. Su amor no gritaba, se forjaba. Y aunque Afrodita nunca volvió, Hefesto siguió creando cosas bellas, porque entendió que el arte también es una forma de amar. A veces se decía que sus manos, marcadas por el fuego, eran las más humanas de todos los dioses, porque sabían lo que era el dolor, y por eso podían transformar la materia sin romperla.
Cada golpe de su martillo era un recordatorio de que el rechazo no destruye, sino templa. Incluso los héroes acudían a él. Perseo, Hércules, Aquiles, todos usaron sus creaciones. Pero ninguno entendió que las verdaderas armas de Hefesto no eran de metal, sino de voluntad. Porque lo que forja un dios no es su poder, sino lo que hace con su caída. Y aunque vivió lejos del Olimpo, su fuego iluminó más que los rayos de Zeus. Porque mientras los demás reinaban sobre el cielo, él reinaba sobre el arte de resistir. Con el tiempo, Hefesto dejó de ser solo un herrero. Se convirtió en símbolo de todos los que fueron subestimados, ignorados o juzgados por su apariencia. De todos los que alguna vez fueron lanzados del Olimpo y aprendieron a brillar desde abajo. El Dios de los imperfectos, de los que crean en silencio. Su historia es una lección disfrazada de tragedia. No necesitas ser aceptado para tener valor. Solo necesitas encontrar tu fuego y no dejar que nadie lo apague. Y aunque el Olimpo nunca lo trató con justicia, los mortales lo entendieron mejor que nadie. Porque en el fondo, todos somos un poco Hefesto. Un alma caída que aprendió a construir su propio cielo. Pero incluso el fuego más noble puede ser usado para el mal. Y las creaciones del dios herrero no siempre sirvieron a la justicia. Porque un día, Zeus le pidió algo nuevo. No una espada, ni un escudo, sino una idea, una creación que no destruyera, sino castigara. Le ordenó moldear la forma más hermosa que el mundo había visto. Una mujer perfecta, no hecha de carne, sino de arcilla. Y Hefesto, fiel a su deber, obedeció. Le dio vida al primer castigo disfrazado de regalo, Pandora. En el próximo relato descubrirás cómo la obra más bella del dios marginado se convirtió en el origen del sufrimiento humano. Y cómo, incluso entre todos los males del mundo, la esperanza se negó a morir. El mito de Pandora, la caja que liberó todos los males del mundo. Prepárate, porque a veces el castigo más cruel viene envuelto en belleza.